¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial tan especial vamos a tejer a la hermosa princesita Elsa de Frozen. En este video entonces vamos a tejer lo que será la primera parte, donde haremos el vestido y las zapatillas únicamente. En los próximos tutoriales vamos a tejer el resto para finalizarla por completo. Recuerden que ella, al igual que todas las princesitas que hemos tejido, mide 18 centímetros en total y el cuerpo es el mismo que hemos tejido para todas las princesas. Y también quería comentarles que ya tejimos a la hermana de Elsa, la princesa Anna. Así que para las que quieran tejerla, en este canal está disponible el paso a paso. Así que sin más que decirles, vamos a pasar con la lista de materiales que vamos a utilizar. La cual es muy similar a la que hemos estado usando para el resto de las princesas. Entonces comencemos con el hilo. En mi caso estoy utilizando esta marca Amigurumi de círculo de un grosor de 2 milímetros aproximadamente. Ustedes pueden utilizar cualquier otra marca y cualquier otro grosor, teniendo en cuenta que si lo aumentan o lo disminuyen, el tamaño de la princesa puede variar. Y también utilicé un ganchillo de crochet de 2 milímetros, o sea del mismo grosor del hilo que estoy utilizando. Los colores les voy a dejar una lista en la descripción, la lista por numeración de la marca Amigurumi de círculo. Igualmente los colores que utilicé fueron 2 tonalidades en azul, un azul más oscuro y otro claro para el vestido y las zapatillas. En el cabello utilicé este color crema o natural, para la piel un color piel claro, un poco de negro para las pestañas y cejas. Y bueno, esos serían todos los colores que vamos a utilizar. Para los ojitos utilicé ojos de seguridad tamaño 10 milímetros. Una aguja lanera para coser algunos detalles, un marcador de rondas y por supuesto una tijera. Alfileres para posicionar principalmente el cabello sobre la cabecita y luego coserlo. Algodón siliconado o sintético para rellenar todo lo que será el cuerpo de la princesita. Y por último una brochita con rubor de maquillaje para colocarle en las mejillas y así darle el toque final de ternura. Así que esos serían todos los materiales que vamos a utilizar. Por acá, como siempre, les voy a dejar la lista de abreviaciones de algunos puntos que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla para que así se les facilite aún más tejer a esta princesa. Ahora sí, comencemos con el paso a paso. Vamos a iniciar tejiendo la parte superior del vestido. Así que vamos a iniciar con el color azul claro. Comenzaremos tejiendo 27 cadenas. Al finalizarlas, vamos a dar inicio con la ronda número 1, la cual la vamos a tejer en punto bajo, los cuales los vamos a tejer sobre cada una de las cadenas. Así que vamos a iniciar tejiendo el primer punto bajo en la segunda cadena a partir de la aguja, es decir que nos vamos a devolver tejiendo sobre las cadenas. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de las cadenas hasta finalizarlas por completo.
Tejeremos en total 26 puntos bajos. Así que voy a tejer toda la fila de cadenas y ya les muestro cómo es que quedarían. Aquí ya finalicé toda la ronda número 1 y así es como se vería. Para continuar con la siguiente tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. Vamos a tejer sobre la ronda número 1. Así que ahora pasamos con la ronda número 2 y vamos a iniciar tejiendo 4 medios puntos altos. Es decir que ahora vamos a cambiar de punto para medio punto alto, ¿sí? Entonces tejemos inicialmente 4 puntos, uno al lado del otro. Ahora lo que sigue será realizar la manga por donde va a pasar el bracito. Así que levantamos 2 cadenas y ahora vamos a omitir 5 puntos bajos. Contamos 5 y en el número 6 allí vamos a continuar tejiendo el siguiente medio punto alto. Aquí continuamos con el siguiente. Y ahora vamos a tejer un total de 8 medios puntos altos, contando el primero que ya tejimos. Así que vamos a tejer 7 más. 7 medios puntos altos más. Uno al lado del otro y uno sobre cada punto. Así es como quedarían. Una vez finalizados, volvemos a realizar la otra manga del otro lado y vamos a hacer lo mismo. Levantamos primero 2 cadenas y luego vamos a contar 5 medios puntos altos, los cuales los vamos a saltar, y en el número 6 continuamos tejiendo el siguiente medio punto alto. Ahora por último vamos a tejer 4 medios puntos altos. Y con esto finalizamos esta ronda, la número 2, con un total de 16 medios puntos altos. Esto es sin contar las 2 cadenas que levantamos de cada lado. Y si las contáramos, tendríamos un total de 20 puntos en total. Así que ahora vamos a cambiar para color azul, azul oscuro. Así que cortamos el azul claro y vamos a agregar el color azul justo en el último medio punto alto. Le hacemos un nudo deslizado en la puntita al azul oscuro y así lo agregamos en el último medio punto alto. Ahora continuamos con la siguiente ronda. Para ello vamos a levantar una sola cadena, una sola, porque en esta ronda vamos a tejer en punto bajo. Así que ahora vamos a realizar un punto bajo sobre cada punto. En esta ronda, la número 3, vamos a realizar un total de 20 puntos bajos. Es decir que también vamos a tejer sobre las 2 cadenas que tejimos de cada lado. Como verán, aquí estoy tejiendo en las cadenas y voy a tomar únicamente la hebra adelantera de las cadenas para tejer. Entonces vamos a tejer hasta finalizar toda la ronda con un total de 20 puntos bajos. Como verán, aquí ya finalicé y así es como se vería. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 4. En esta ronda vamos a tejer en FLO, es decir que vamos a tejer tomando únicamente la hebra de adelante de cada punto. Como verán, los puntos tienen 2 hebras, una delantera y una trasera. Normalmente tejemos en las 2 hebras, o sea tomando las 2 hebras. Pero ahora vamos a tejer
tomando únicamente la hebra de adelante, ¿sí? Que es justo esta. Esta sería la de adelante. Así que en esta ronda, la número 4, vamos a tejer 20 medios puntos altos, tomando solo la hebra de adelante. Vamos a tejer 20 medios puntos altos, uno sobre cada hebra. Y nos van a sobrar las hebras traseras, que serán justo estas, donde vamos a tejer próximamente el detalle del brasier del vestido, ¿sí? Así que es muy importante que esas hebras nos queden allí para más adelante tejer el siguiente detalle. Y como verán, aquí ya ha finalizado la ronda número 4 y así es como se vería. Ahora vamos a realizar la última ronda en esta parte, que será la número 5. Para ello tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. En esta ronda vamos a tejer un total de 20 medios puntos altos. Esta vez sí vamos a tejer tomando las 2 hebras de cada punto y tejeremos en medio punto alto a partir de ahora en adelante. Aquí ya estoy finalizando la ronda número 5 y este sería el resultado. Ya con esto estaría lista la primera parte del vestido. Y ahora vamos a realizar el siguiente paso, que es muy importante, el cual será unir los 2 extremos de esta blusa para formar la falda y comenzar a tejer la falda. Así que haremos lo siguiente. Vamos a unir el último punto, que sería este donde tengo la aguja, con el primero. Vamos a unir el último con el primero de la ronda número 5. Realizaremos entonces un punto deslizado en la segunda cadena que tejimos para comenzar la ronda número 5. Aquí paso la aguja, paso el hilo y realizo un punto deslizado. Seguidamente levanto 2 cadenas para comenzar la primera ronda de la falda, que será la número 6. Con esto ya quedarían unidos los 2 extremos de la blusa. Ahora vamos a tejer en círculo. Entonces en esta ronda, la número 6, vamos a tejer en FLO, es decir, tomando únicamente la hebra de adelante de cada punto. Entonces en esta ronda vamos a realizar la siguiente secuencia: un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Es decir, en el mismo punto vamos a tejer 2 medios puntos altos y así formaremos un aumento. Entonces, un medio punto alto y un aumento, un medio punto alto y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 10 veces en total, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Como verán, aquí ya he finalizado con un total de 30 medios puntos altos. Así es como se vería. Y para comenzar la siguiente ronda vamos a unir estos 2 extremos de la ronda realizando un punto deslizado en la segunda cadena. Y seguidamente levantamos 2 cadenas nuevamente. Ahora pasamos con la siguiente ronda, la número 7. En esta sí vamos a tomar las 2 hebras y vamos a realizar la secuencia de 4 medios puntos altos, y seguidamente un aumento de medio punto alto. Entonces esta secuencia la vamos a repetir
6 veces en total. 6 veces en total. Es decir, que la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda. 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Con esto finalizaríamos la ronda con un total de 36 medios puntos altos. Entonces voy a realizar la secuencia y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya he finalizado la ronda número 7 y así es como se vería. Como siempre, para finalizarla por completo vamos a realizar el punto deslizado en la segunda cadena, realizando el punto deslizado y seguidamente 2 cadenas. Ahora pasamos con la ronda número 8. En esta ronda vamos a tejer un total de 36 medios puntos altos. Es decir que ahora, desde la ronda número 8 hasta la número 12, vamos a tejer 36 medios puntos altos en cada una de las rondas, ¿sí? Realizaremos un total de 5 rondas con la misma cantidad de medios puntos. Y como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 12. Así es como se vería el largo de la falda. Justo cuando llegué al último medio punto, uní los dos extremos realizando el punto deslizado y directamente corté la hebra de hilo. ¿Sí? Ahora, esta hebra de hilo la retiramos y la escondemos en el tejido, porque ahora vamos a comenzar a realizar la parte más inferior de la falda, la cual es la parte que quedará abierta en un costado de la pierna. Para este paso vamos a utilizar el mismo color azul oscuro, así que vamos a tomar una nueva hebra, realizamos un nudo deslizado en la puntita para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Ahora nos ubicamos en el primer punto de la ronda número 12 y contamos 16 medios puntos altos en adelante. Justo en el número 16, en el medio punto número 16, allí vamos a agregar el color. Agregamos el nudo deslizado. Y ahora vamos a comenzar a tejer a partir de aquí. Este va a ser el comienzo de la ronda número 13. Levantamos 2 cadenas y en este mismo punto tejemos el primer medio punto alto. Entonces, en esta ronda vamos a tejer un total de 36 medios puntos altos. Es decir que realizaremos medios puntos altos normales hasta llegar al final de la ronda. Antes de finalizar la ronda quise parar aquí donde realizábamos los puntos deslizados, así que no vayan a realizar un medio punto alto sobre los puntos deslizados porque sería un punto de más. Así que lo que deberán hacer será tejer el siguiente medio punto en el primer medio punto de la ronda. Y continuamos tejiendo hasta llegar al principio de la ronda, para así finalizarla por completo. Y justo aquí ya estoy llegando al principio. Como verán, quedará una abertura en la cual no vamos a unirla. Estos dos extremos no los vamos a unir, para que de esa forma nos quede la abertura del vestido. Lo que haremos para la siguiente ronda será tejer 2 cadenas y girar el tejido, así.
Ahora vamos a tejer sobre esta ronda, sobre la número 13. Y así lo vamos a realizar en cada una de las rondas hasta la número 17. En esta ronda, la número 14, deberán realizar 36 medios puntos altos igualmente hasta llegar al final de la ronda, donde deberán realizar 2 cadenas y girar el tejido para continuar con la siguiente. Y así hasta la número 17. Voy a realizar este paso aparte y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 17. Espero que ustedes también y que les haya quedado así. Este sería el resultado. Entonces, esta es la última ronda, así que esta hebra de hilo ya la podemos cortar. Y el sobrante de lana o hilo lo escondemos entre los puntitos del tejido. De esta manera. Ahora vamos a realizar la parte del brasier o del pecho de la blusa del vestido. Así que vamos a tejer en las hebras traseras que nos quedaron de la ronda número 3. Así que tomamos el hilo de color azul oscuro, realizamos un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Así que vamos a ubicarnos en la parte posterior del vestido y vamos a tejer de derecha a izquierda. Así que primero nos ubicamos en la parte izquierda, en esta parte, en este lado de la blusa y vamos a tejer de derecha a izquierda, ¿sí? Voy a enganchar la aguja en la primera hebra y agrego el color. Realizo una cadena y en este mismo punto tejo el primer punto bajo de esta ronda. En esta ronda vamos a utilizar diferentes tipos de puntos, así que presten mucha atención. Entonces, inicialmente vamos a tejer 5 puntos bajos. 5 puntitos bajos. Así. Ahora, el siguiente paso será saltar 2 puntos o 2 hebras. Vamos a omitir 2 y en el número 3, allí vamos a realizar un punto alto. Directamente, un punto alto. Este será el primer punto alto que vamos a realizar en este mismo punto. Vamos a realizar entonces un total de 6 puntos altos en el mismo punto. Y así es como se verían los 6 puntitos. Y ahora vamos a saltar 2 puntos o 2 hebras. Contamos 2 y en el número 3 realizamos un punto deslizado directamente. Así. Ahora nuevamente saltamos 2 puntos y en el número 3 pasamos a tejer 6 puntos altos en el mismo punto directamente. 6 puntos altos en el mismo punto. Listo.
Una vez finalizados, ahora vamos a saltar nuevamente 2 puntos y en el número 3 tejo un punto bajo. Y en las siguientes hebras o puntos voy a tejer un punto bajo en cada una para así finalizar con 4 puntos bajos en las últimas hebras. Tejo aquí el último punto bajo y ya puedo cortar la hebra de hilo. Así es como quedaría esta parte del vestido. La subimos hacia arriba así, y si ustedes quieren pueden darle unas puntaditas con ayuda de la aguja lanera para que no se vaya a caer hacia adelante, ¿sí? Y con esto ya finalizaríamos esta parte del hermoso vestido. Y por supuesto escondemos el sobrante de hebra en los puntos del tejido. Ahora pasamos a realizar las mangas. Vamos a utilizar el color azul claro y vamos a iniciar realizando un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. La vamos a agregar justo en la ronda número 1, justo aquí. Aquí enganchamos la aguja y agregamos el color. Las mangas estarán tejidas en medio punto alto. Así que inicialmente vamos a realizar 2 cadenas y en este mismo punto vamos a realizar el primer medio punto alto de esta ronda, que será la número 1. Entonces, en esta ronda tejeremos un total de 10 medios puntos altos. Entonces vamos a ir tejiendo medios puntos en lo que será la ronda número 1, en parte de la ronda número 2 y la número 3, hasta obtener un total de 10 medios puntos, es decir, hasta finalizar todo el contorno de la manga. Y justo aquí ya llegué hasta el final con los 10 medios puntos y así es como se vería. Por último, para finalizar, vamos a unir los dos extremos realizando un punto deslizado en la segunda cadena y seguidamente volvemos a realizar 2 cadenas para comenzar la siguiente ronda, la número 2. En esta ronda ahora vamos a tejer 10 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Entonces, desde esta ronda hasta la número 6, que será la última, vamos a tejer en cada una de las rondas 10 medios puntos altos y realizando el punto deslizado al finalizar cada ronda junto con las 2 cadenas para comenzar la siguiente. Como verán, aquí ya he llegado hasta la ronda número 6 y por último realizo un punto deslizado, corto la hebra de hilo y esta la escondo entre el tejido. Ustedes deberán realizar estos pasos aparte. Y como verán, yo tejí las 2 mangas. Las 2 se tejen exactamente de la misma manera. Vamos a utilizar la misma secuencia para realizar las 2. Y una vez que las terminen, así es como se verían. Con esto ya estarían finalizadas las mangas y el vestido por completo. Así de hermoso es como quedaría el resultado final. Espero que a ustedes les haya quedado aún más lindo y que no se les haya complicado entender el patrón. Recuerden que si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y las ayudaré lo más pronto posible.
Por último, y para ya casi finalizar, vamos a realizar las zapatillas, las cuales son el mismo patrón para varias princesas que ya hemos realizado. Así que vamos a utilizar el color azul claro y vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas. Estas zapatillas estarán tejidas en punto bajo. Así que ahora vamos a tejer sobre las cadenas puntos bajos. Tejo el primero en la segunda cadena a partir de la aguja y realizo un aumento de punto bajo. Es decir que en esta cadena voy a realizar 2 puntos bajos en la misma. Luego de realizar el aumento, tejemos 3 puntos bajos, 1 sobre cada cadena. Luego nos va a sobrar una cadenita al final donde vamos a tejer 4 puntos bajos en la misma cadena. Todos en la misma cadena. Y una vez finalizado vamos a realizar la misma secuencia pero del otro lado. 3 puntos bajos, 1 sobre cada cadena y en la última cadena vamos a realizar un aumento de punto bajo. Es decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en la misma cadena. Con esto finalizamos la ronda número 1 con un total de 14 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 2. Vamos a iniciar tejiendo un aumento de punto bajo igualmente. Y seguidamente realizaremos 4 puntos bajos, 1 sobre cada punto. Al finalizarlos, ahora vamos a tejer 4 aumentos de punto bajo, un aumento al lado del otro. Y una vez finalizados, volvemos a tejer la misma secuencia, pero del otro lado. 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y nos va a sobrar un punto bajo donde vamos a tejer un aumento de punto bajo. Con esto finalizaríamos la ronda número 2 con un total de 20 puntos bajos. Continuamos con la ronda número 3. En esta ronda vamos a tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto, es decir que tejeremos en BLO. Vamos a tejer un total de 20 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás de cada puntito. Esto lo vamos a hacer hasta finalizar toda la ronda. 20 puntos bajos en BLO. Y por aquí ya he finalizado esta ronda. Ahora vamos a pasar con la ronda número 4 y la última, donde vamos a realizar disminuciones de punto bajo. Así que vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos y seguidamente, ahora sí vamos a realizar las disminuciones. Realizaremos 6 disminuciones en total, una al lado de la otra. 6 disminuciones de punto bajo. Al finalizarlas, así se verían. Y por último tejemos 4 puntos bajos.
uno al lado del otro. Con esto finalizaríamos esta ronda con un total de 14 puntos bajos. Por último tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Recuerden esconder el sobrante entre los puntos del tejido. Y con esto ya estaría lista la zapatilla. Ustedes deberán realizar otra exactamente de la misma manera. Y con esto ya estaría finalizado por completo el vestuario de nuestra princesa Elsa. En el próximo video, la segunda parte, vamos a continuar tejiendo el cuerpo y luego en la tercera parte realizaremos el cabello. Esos tutoriales los podrás encontrar en este canal, así que no te lo pierdas y nos vemos en los próximos tutoriales.